Muy buenos días. En el libro del economista camuflado, escrito por Tim Harford, un escritor y economista británico, habla sobre muchos temas de la sociedad y cómo lo relaciona con la economía, que simplemente todo lo que vemos alrededor está rodeado de economía y no lo logramos procesar. Él en su libro nos habla sobre temas básicos como la escasez, que son cuando los recursos limitados se tienen que gestionar bien para que no haya un problema económico, y básicamente capítulo por capítulo nos va explicando diferentes temas. Y en el primer capítulo él empieza en una cafetería llamada Starbucks y él habla sobre la ventaja comparativa que hay en los cafés. Por ejemplo, ¿por qué algunos cafés son más caros de producir? ¿Por qué esta cafetería es más cara que la otra? Y él nos habla sobre la zona de las cafeterías y explica que Starbucks tiene estos precios porque siempre está ubicado en el mejor lugar, en el mejor, donde la gente lo busca, y por eso se da la libertad de tener esos precios. Ya en el segundo capítulo, él nos habla sobre por qué los supermercados dan esos precios y cómo es que lo hacen para elegirlos. Habla sobre las diferentes estrategias que los supermercados hacen para estudiar la psicología del consumidor, y ya en el tercer capítulo abarca cómo los mercados perfectos funcionan. Es un mercado en el que los precios, todo coincide y que no hay impuestos, pero los impuestos sirven para imperfeccionar el mercado perfecto. Ya en el cuarto capítulo, el que más me gustó fue el del tráfico, que habla sobre por qué el impuesto se le adquiere a los autos, y en verdad está bien ese impuesto o habrá alguna otra forma en la que podamos cobrar ese impuesto sin que dañe el medio ambiente, porque él habla sobre que todos pagan casi lo mismo y no todas las personas le dan el mismo uso. Hay unos que le dan uso más y unos que le dan uso menos, y por eso se le hace un poco injusto a él que muchas personas estén pagando de más para tan poco uso que le dan a sus autos. En el quinto capítulo habla sobre la información privilegiada que tienen algunas empresas sobre otras y cómo estas les da una ventaja y cómo se puede llegar a ser competitivo con ellos sin tener esta información que ellos tienen. Habla igual sobre lo de Arkelov, si la vida te da limones, das limonadas. El sexto capítulo nos habla sobre las acciones de Amazon, porque en una época valieron más, porque en una época valieron menos. Y también hay una frase que me gustó que decía que en 1998 un escritor dijo que para estas fechas iba a haber solamente 2 o 3 páginas, 3 portales que dominaban el mundo de internet. Y tiene mucha razón, porque por ejemplo Google domina todo el mundo, ahí buscamos todo lo que queremos. Y también en el séptimo capítulo también estuvo muy interesante, ya que habla sobre cómo los economistas predicen las cosas. Nos dio el ejemplo de que un economista vende tu casa a $3,000 y otro economista puede vender la casa de tu vecino a $3,000,000. ¿Y a qué se ve todo esto? Se ocupa analizar distintos factores, ocupan analizar todo lo que hay alrededor, porque un simple error te puede llegar a costar estos miles de dólares que perdiste. En el octavo capítulo habla sobre por qué los países pobres siguen siendo pobres, y tiene mucha razón, porque es principalmente la corrupción lo que lo domina, ya que hay muy poco dinero y los gobernantes deciden quedarse de ese poco dinero que hay para ellos. No le importa lo demás, no le importa invertirlo en infraestructura, en educación, y por lo tanto se quedan con lo poco que hay. Ya en el noveno capítulo habla sobre la globalización, y yo me quedé a mi forma de entender, se me hizo que él hace ver como algo malo, algo que separa a los países, ya que los países ricos con la globalización se hacen más ricos y los países pobres se hacen más pobres todavía. Entonces es un tema controversial, que también explica sus buenas consecuencias, de qué sirve la globalización. Y ya en el décimo capítulo habla sobre por qué China llegó a ser una de las economías más importantes del mundo, después de todos los errores que tuvo, todos los problemas, sobre las revoluciones agrícolas malas que tuvo, cómo pudo cambiar todo eso y actualmente está en una de las economías más importantes del mundo. Personalmente este libro sí lo recomendaría, es muy fácil de entender, hay significados que te hacen, los significados los relaciono con ejemplos que te hacen entenderlos más fáciles, y así.